Una familia se muda a la casa de sus sueños pero se ve acosada por cartas ominosas, vecinos extraños y amenazas siniestras. Así llega esta nueva serie a Netflix con Ryan Murphy como su director, Los vecinos de Boulevard 657. Te dan la bienvenida y hoy en Cinemania TV te cuento su historia, El Vigilante. La historia comienza con la familia Brannan en un coche camino a conocer lo que sería el comienzo de sus pesadillas, pero que le llegaría en forma de lo que creerían era la casa de sus sueños en el vecindario perfecto. Al entrar conocerían a Jasper y a su madre, dos personajes muy perturbadores y singulares. La casa le estaba mostrando Karen, una excompañera de Nora que no veía desde su juventud. Dean haría lo que sea por comprar la casa, pone todos sus ahorros a disposición, y a los pocos días se mudarían por fin. Una mañana toda la familia se prepara para comenzar su día, cuando Jasper irrumpe en la casa para entrar el correo que había dejado el cartero. Dean simplemente lo deja pasar pensando que el muchacho tenía algún problema y no le hace caso, pero los inicios de todo sería una carta muy perturbadora que les llegaría, donde les advertían que los estaban vigilando y otras cosas que preocuparon más a los Brannan, quienes terminarían llevando la carta a un detective de policía, y este simplemente le restaría importancia diciéndoles que no pasaba nada. Al volver a la casa, Dean tiene unas breves palabras con sus vecinos, Mitch y su esposa Mo, quienes se nota que le van a traer problemas a la familia también. Jasper sigue siendo un problema para la familia y le da un buen susto al hijo de la pareja, cuando aparece metido dentro del montaplatos, lo que lleva a Dean a una fuerte discusión con su madre, una señora que parecía estaba bastante mal de la cabeza. Tratando de acabar los problemas, los Brannan instalan cámaras y alarmas por toda la casa, pero esto no serviría de nada. En la noche alguien misterioso entra a la casa y mata a la mascota del niño, dejándola en el salón, algo que aterraría a todos, pero nuevamente la policía al llegar hace la vista gorda. Las cartas perturbadoras seguirían llegando, avisando esta vez que ya conocían a cada miembro y la felicidad que sentía, al saber que la casa nuevamente tenía sangre joven corriendo por sus pasillos, advirtiéndoles que la codicia los había llevado hasta allí. La policía seguía siendo inútil ante esto y se limitan solo a darle el contacto de algunos detectives privados. La familia comenzaría a dormir en un motel con la excusa de las remodelaciones, menos Dean, que se quedaría vigilando la casa. Karen le insiste a Nora que debe vender la casa, aunque sea a un precio menor, pero debía salir de allí después de la perturbada llamada que recibió en el motel. La detective comienza a trabajar, pero Dean le dice que pare. Norma quería vender la casa y ya no sería necesario, pero la hábil mujer lo convence de lo contrario. Este dato le lleva a Dean hasta Andrew, uno de los dueños que había tenido la casa, un cazatalentos perturbado que se nota no estaba nada bien. En 2014 el hombre compraría la casa con su esposa y se arrepentiría por siempre. Le contó a Dean los perturbados sucesos que había tenido con Mitch y su esposa. Al parecer formaban parte de una aterradora secta que mataba niños, para alimentarse de su sangre. Esta historia dejaría a Dean algo incrédulo pero sin dejar de sentir temor. Al otro día comienzan las remodelaciones del lugar, y Dean comenzaría a encontrar problemas ya no solo en la casa, ahora también en el trabajo. El ascenso con que contaba y pensaba que le iban a dar nunca llegaría para él. En la noche Dean sintió unos tiros mientras dormía, solo para darse cuenta a la mañana siguiente que Mo y Mitch se habían suicidado. Y ahora tenían otro problema, su hijo acusándolos de ser los culpables. Los datos de Theodora, la detective, siguen saliendo a la luz, quien no cree que Mo y Mitch hubieras mandado las cartas. Luego de descartarlos, Jasper pasaría a ser investigado, descubriendo que algo había sucedido en su pasado que lo había marcado de por vida. La insistencia de la amiga de Nora aumenta en cada salida, llevándola a ver casas, y prácticamente exigiéndole que la deje vender el lugar. A la casa llega Joss, un inspector bastante incómodo, que le hace algunos comentarios malintencionados a Dean sobre su hija. Luego descubriría que el hombre era un mentiroso, no había ningún inspector con aquel nombre en la ciudad. La detective descubriría otro dueño anterior que recibía de casualidad las mismas cartas, firmadas por el vigilante igual que las de Dean. Coaccionado por las cartas, el hombre comenzó a trazar un plan para terminar con la vida de toda su familia. Toda esta historia aterrorizaría a Dean, furioso al enterarse que en su casa habían matado a 4 personas y hasta ahora se enteraba. Tras atar un comentario de la detective, se dio cuenta que John era el supuesto detective Josh que había estado en su casa. Theodora contrata a un hacker para vigilar a Dakota, el muchacho que instaló las cámaras y estaba comenzando a tener una relación con la hija de ambos.
Los resultados que dio el hacker fue que el niño en el mundo de los videojuegos se llamaba justamente el vigilante, lo que lo situaría como el principal sospechoso. Tras una pelea por descubrir que el muchacho chateaba con la hija de Dean, llama a la policía y comienzan a interrogar al muchacho, que accede sin problema con tal de probar su inocencia. Los Brannen castigan a su hija, y esta en respuesta los deja mal parados delante de todos haciendo un video, donde los acusaba de racistas, algo que les traería nuevas complicaciones. Más cartas siguen llegando y esta vez llega a manos de Norma un video en el que su esposo está con una niña en la habitación. Este video había sido filmado por Decora, pero Dean se da cuenta que la niña del video usaba el mismo vestido que la hija muerta de Joss, así que acusa al muchacho de haberla contratado, lo que niega. Sin embargo, todo esto causaría más daños para el matrimonio. Nora le pide el divorcio a Dean, y lo saca de la casa. El hombre, negándose a dejar desamparada a su familia, se queda vigilando desde el coche, y para sorpresa de todos, Moe y Mecha aparecen allí de regreso a su casa. Sí, el supuesto suicidio había sido mentira. Nora llama a Theodora para contarle que la llamada aquella que había recibido en el motel se había hecho desde su propia casa. Ahora ella situaba a Dean como el vigilante. Algo que tomaría más peso cuando Theodora descubriría ciertas similitudes entre las cartas que habían estado recibiendo y una tarjeta que le había mandado a Norma en San Valentín. Esto lleva a Theodora a investigar la situación financiera de Dean y esto solamente da más peso a la teoría sobre su esposo. Dakota se queda pensando lo que dijo Dean sobre que él nunca había visto a la muchacha, y resulta curioso como en ninguna cámara se veía cómo entraba la chica, lo que los lleva a pensar que hay otra entrada o ellos están en algún lugar dentro de la casa. Luego de una conversación, Dean le confiesa a Nora que él sí escribió la última carta, y van hacia la oficina a buscar los resultados de ADN de las primeras dos que habían recibido. Esto revela que el vigilante era mujer. Nora llega al club junto a Dean y ve allí a Karen, almorzando con el detective de policía. Los Brannen culpan a ambos de ser el vigilante con el motivo de comprar la casa a un precio bajo, pero todo se comienza a subir de tono y terminan marchándose. Ya en la casa, el constructor descubre un túnel en el sótano. Dean entra sin pensarlo junto a Karen y allá abajo encuentran una habitación completa. Y ven un hombre corriendo, pero finalmente se les escapa. Este hombre sería Joss, quien se había hecho pasar por detective, y no estaba solo en aquello. La madre de Jasper también estaba involucrada. Theodora descubre otro posible culpable, Roger, un profesor de universidad que centraba sus tareas en pedirle a sus alumnos que le escribieran cartas a diferentes casas. El hombre había estado obsesionado con una casa, donde comenzó a mandar cartas. En principio eran sanas, pero después comenzaron a volverse lúgubres y firmadas por el vigilante. La esposa de Roger había confirmado que las cartas eran de su ex esposo. Nora y Dean abordan a Roger en el supermercado, pero esta conversación no les da pista alguna. Al contrario, Roger, ofendido por el mal momento, se disponía a molestarlos a partir de ahora. Karen, por su parte, revela al periódico toda la historia detrás de la casa, lo que hace que las ofertas de compras sean retiradas. Esto torna mal la situación y los lleva a volver a su antiguo apartamento en la ciudad. La carrera de Nora despega, pero Dean cada día se hunde más. El cáncer de Theodora empeora, y estando una noche en el hospital llama a Dean. Allí le confesaría que la anterior dueña de la casa había sido ella misma, que también era quien había estado detrás de las cartas, los testigos, de Joss, el supuesto detective. En fin, todo lo que había pasado lo había tramado Theodora, con el fin de recuperarla que un día había sido la casa de sus sueños. Ahora déjame decirte que la historia no termina aquí. Para conocer el verdadero final tendrás que verla y te prometo que no te arrepentirás.